En la expresión corporal, una vez vistos los ejes, la expresividad, la comunicación, la creatividad, la estética, como pilares de la dimensión expresiva del movimiento, también después de ver los elementos con los que podemos jugar, con los que podemos progresar, ese cuerpo, espacio, tiempo y comunidad, también vistos las claves didácticas relacionadas con el vínculo, la necesidad de un clima expresivo seguro y de esa desinhibición que necesitamos para poder llegar a todo nuestro potencial expresivo, también vistas los juegos simbólicos, las técnicas artísticas, posibilidades de trabajo desde estrategias metodológicas y proyectos, vamos a ver el sentido que le podemos dar a la expresión corporal desde un contexto muy concreto como es el de la educación física. Si bien es cierto que la expresión corporal la podemos abordar y la podemos trabajar desde otros ámbitos más recreativos, también desde otros ámbitos relacionados con la actividad física y la salud, incluso, aunque se sale de nuestro campo, podría trabajarse desde una perspectiva terapéutica. En este caso vamos a ver el sentido desde la educación física a través, primero, de esta espiral que vemos aquí, donde vamos a buscar ese sentido que pensamos que se está trabajando desde la práctica. Es decir, ¿qué está ocurriendo en las aulas de educación física? Lo primero que sabemos que está pasando es que hay, en muchas aulas de educación física, tanto en primaria como secundaria y primero de bachillerato, no se está haciendo expresión corporal. Es decir, no se está trabajando desde esta disciplina y desde este enfoque. A veces también sabemos que se hace expresión corporal dentro de la educación física, pero sin saber muy bien para qué se hace y sin tener, digamos, una metodología, una orientación, un rumbo. También sabemos que a veces pues, se hacen montajes. El profesorado a veces cree que, bueno, que es positivo porque colaboran, les gustan, aunque esto habría que ver si es así o no, porque subirse a un escenario o exponerse delante de personas para mostrar una creación expresiva, a veces, si no se lleva un camino progresivo, a veces no se disfruta o puede no disfrutarse, todo lo contrario incluso. Lo que sí que también sabemos es que poco a poco y cada vez más, gracias a la formación que se está llevando a cabo, tanto la formación permanente como la formación inicial, tanto el profesorado de primaria a secundaria como también en los másteres de formación del profesorado, pues se están desarrollando también en las aulas de educación física capacidades directamente expresivas. Estas capacidades, que bueno, son muchas, pero en este caso pues hacemos alusión a algunas de ellas que tienen que ver con una orientación de educación para la vida, pues el ser desinhibido, espontáneo, natural, desde la perspectiva de tu expresión corporal, tomar conciencia de tu potencial expresivo, escucharse a sí mismo corporalmente, con esa toma de conciencia, digamos, desde dentro, desde ese interior hacia el exterior, pero también escuchar corporalmente a los otros y desde ahí establecer las interrelaciones personales. También ser creativo, original, singular, expresándose corporalmente, saber comunicar mensajes corporalmente, disfrutar, valorar las acciones expresivas corporales, también el peso social y cultural que tienen, la implicación de la indagación estética con relación al movimiento y su perspectiva más artística. También experimentar desde ese bagaje expresivo corporal que vamos incorporando a lo largo de la vida y esa toma de conciencia y regulación de las emociones a partir de actividades desde el ámbito de la expresión corporal. Todo esto tiene mucho sentido como capacidades expresivas que toman de referencia a una educación física para la vida. Es verdad que se pueden detallar en competencias como más específicas, más concretas que vamos a ver ahora, como el desarrollo del sentido rítmico, la expresión facial, las calidades del movimiento, bueno, cantidad, digamos, de competencias específicas, concretas, todavía más concretas que las que hemos denominado, y que, bueno, que estas las trabajamos a partir de esas habilidades motrices básicas, pero también desde las habilidades motrices específicas que nos llevan a las técnicas específicas de expresión corporal. Al final todo esto gracias a esos ejes que sustentan la dimensión expresiva del movimiento, que son expresividad, comunicación, creatividad y estética, y desde esos elementos con los que jugamos, ese cuerpo, espacio, tiempo y comunidad. Esto nos sirve bien de resumen o para poder ir integrando todos los aspectos que conllevan esta disciplina, este ámbito. Es verdad que si bien podemos trabajar desde desarrollar capacidades expresivas y eso tiene mucho más sentido, todavía tendría más sentido si tiene una perspectiva interdisciplinar, incluso intradisciplinar, es decir, trabajar esas capacidades expresivas
junto con otras competencias y capacidades que tengan que ver con esos ámbitos que tiene la educación física de manera mucho más global, que tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la autonomía, con el desarrollo de unos hábitos saludables, de condición física y demás. Todo esto se relaciona además con la posibilidad de interrelacionar otras disciplinas del ámbito educativo para que esa fragmentación que hemos hecho del conocimiento y del desarrollo dentro del sistema educativo, pues de alguna manera desfragmentemos, ¿no? Interrelacionemos todos los saberes y podamos trabajar aspectos de todo tipo, desde históricos o matemáticos o relacionados con la lengua y la literatura o con las artes, que es en este caso de una manera muy, digamos, muy fácil de entender, cómo mezclar, cómo interrelacionar esos aprendizajes de otras disciplinas junto con los aprendizajes que se pueden dar en el ámbito de la educación física, concretamente dentro de todo lo relacionado con la expresión corporal. Todavía sería más interesante nuestra aportación como profesionales dentro del ámbito de la educación física, en este sentido de la expresión corporal, si nos lo planteamos hacia un rumbo a lo mejor tan lejano, pero tan necesario tenerlo presente, que lo que queremos es que la persona, el alumno, la alumna, construya un mundo mejor para sí mismo y también contribuya a un mundo mejor de una manera más global, aunque pensemos en global y al final la actuación podamos hacerla a nivel local, ¿no? En nuestro entorno más cercano. Desde aquí podemos hacernos eco de la Agenda 2030, que como veremos luego en las normativas, en la LOMLOE, la nueva normativa actual, se habla de esta Agenda 2030 como una manera de entender, a partir de estos objetivos de desarrollo sostenibles, cómo podemos contribuir o tratar, digamos, de dar los pasos hacia, digamos, con este rumbo, ¿no? Con este rumbo de trabajo hacia una educación de calidad, la igualdad de género, en la búsqueda del fin de la pobreza entendida en todas sus manifestaciones, la salud y el bienestar, la ecología, la acción por el clima y, bueno, tantos otros objetivos tan amplios pero tan necesarios que necesitamos para que verdaderamente podamos construir un mundo mejor. Y también desde ese mundo mejor que tiene que ver con la persona y con su ámbito más local de hábitos de pensamiento crítico, salud interior y emocional, la salud social, por supuesto, los hábitos saludables de actividad física, también relacionados con los hábitos saludables de nutrición. Y aquí pongo un ejemplo. Hay una actividad que me gusta mucho, que es trabajar a través de una música, de una canción, un tema concreto que habla de los hábitos saludables de nutrición y por qué no generar o crear unas secuencias de movimiento o una pieza o un sketch dramatizado a partir de todos estos aspectos. Es decir, es interrelacionar, es entender que aunque trabajamos desde la educación física y trabajamos con el movimiento expresivo, podemos tender o trabajar hacia otros, digamos, niveles de nuestras necesidades de bienestar, ¿no? Hay otros temas que podríamos trabajar desde la expresión corporal, como la identidad de la persona, el estar presente y gestionar la atención, una ecología en el uso que hacemos del móvil, o bueno, es un etcétera, porque aquí, digamos, tendría cabida todo aquello que verdaderamente tuviera una tendencia a ese mundo mejor de la persona. Al final, hay que entender que, aunque hablamos de educación física, física es el apellido y educación es en mayúsculas, y desde ahí debemos mirarlo. Bien, es cierto que esto es lo que creemos que debemos, desde donde creemos que debemos trabajar, ¿no? Entendiendo esta espiral que debemos tratar de ir, digamos, hacia ese interior de esa espiral, ¿no? Pero también no podemos ser ajenos a lo que ocurre con las normativas, con lo que es la ley educativa, lo que la sociedad, a través del sistema educativo y a través de las normativas, nos demandan, ¿no? a los profesionales. Y aquí en este sentido vamos a ver cómo esto tenemos que entenderlo de una manera, quizás mirando un momento atrás para poder entender dónde estamos ahora mismo. Mirad, en cuanto a leyes educativas, qué barbaridad, ¿verdad? 8 leyes educativas desde 1980, esto no es normal, ¿verdad?
teniendo en cuenta que cada ley educativa como mínimo necesita de 5 años para su desarrollo, ¿no? Entonces, las cuentas no salen. Esto ha sido una verdadera barbaridad. Tenemos a este alumno, en este caso, en esta imagen, en el que le caen encima estos libros, en realidad son estas leyes educativas, y la última que tenemos es la LOMLOE, aprobada en el 2020, que es la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, es decir, que modifica esta LOE que está aquí. Bien es cierto que esto nos puede permitir entender un poco dónde nos situamos y cómo este histórico condiciona cómo estamos o cómo podemos ver y mirar la nueva o la actual ley educativa. Bien, en este sentido, dando ese paso para atrás, vamos a la anterior ley, antes de la LOMLOE, que es la LOMCE, que se llegó a implantar, pero casi no ha estado en las aulas. Imaginar qué significa esto para el profesorado es una verdadera locura. Bueno, pues esta normativa, por ejemplo, os traigo aquí el Real Decreto, ¿no?, donde se establece el currículum básico de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, pues ya en esta, o sea, desde esta ley y hacia atrás, lo que nos hemos encontrado es que la ley sobre todo se ha sentado en bloques de contenidos. Contenidos. En este caso, estos contenidos eran 4 en esta ley y anteriores, y uno de ellos era las actividades físicas artísticas y expresivas. Podríamos, digamos, englobarlo dentro de lo que sería la expresión corporal. Y la mirada de la normativa, digamos, partía de esos contenidos. Me gustaba la condición física, las cualidades físicas, el trabajo de condición física y salud, los deportes, las actividades en el medio natural, o sea, como bloques de contenidos desde los que trabajar, donde había pues unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje. Y desde, digamos, esta es nuestra herencia más, digamos, más reciente, y entenderlo es importante. Si bien había un despliegue, un desarrollo de lo que es el ámbito de la expresión corporal en primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato, como podíamos ver aquí, estos estándares de aprendizaje, ¿no?, que hablaban de técnicas, hablaban de improvisaciones, de ritmo, hablaban de espacio, tiempo e intensidad, hablaban de trabajo, digamos, de creación individual y colectiva, hablaban de bailes y danzas, volvían a hablar una y otra vez de improvisaciones como medio de comunicación espontánea, el trabajo de composiciones, seleccionando las técnicas más apropiadas, con esa visión de autonomía, el trabajo de montajes, ¿verdad? Bien es cierto, esto, digamos, queda atrás y para dar paso lo que sería a la nueva ley, que es la LOMLOE, y que ahora veremos que en esta ley ha habido grandes cambios. Antes de esto, quizás sería importante entender, bueno, ¿y esto del currículum, de cómo se construye, de dónde sale? Bien, en los currículum, al final, podéis verlo aquí arriba, en esta primera parte que os estoy mostrando, el currículum al final es una construcción histórica y social que al final actúa de intermediario entre lo que sería la sociedad y la cultura y lo que sería la escuela. El currículum nace de ese intermediario, ¿vale? Al final se concretan unas normativas que luego el profesorado y los equipos directivos de los centros educativos desarrollan en sus centros educativos, pero al final hay que entender que es una construcción histórica y social. Bueno, ¿y qué construye eso? Bueno, al final, primero se construye a partir de lo que pensamos, sentimos y entendemos en torno al cuerpo y al movimiento. Es decir, que está condicionado su construcción a cómo se entiende en la sociedad y en nuestra cultura, pues este movimiento y este cuerpo, ¿qué papel se le da? Y aquí en este sentido también heredamos, en cuanto a la historia, heredamos una cultura, una manera de entender esto, una mirada. También estamos los profesionales empujando fuerte con nuestras, a veces, miradas innovadoras y desde una perspectiva de construcción y de ir mejorando aquello que vemos que era limitante. Y luego está también el gran público, que veamos que es la sociedad en general. ¿Qué nos demanda la sociedad? ¿Qué nos demanda al profesorado de educación física? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Entonces, entre lo que heredamos los profesionales y lo que espera la sociedad, ahí se construyen las corrientes de la educación física, que al final, hasta ahora, se han construido a partir de los contenidos educativos y se han implantado en este sistema educativo y que finalmente llega a un diseño que hace un profesorado para un momento determinado en un aula con un grupo de alumnos y alumnas concreto. Bien, este currículum, si lo vemos desde la perspectiva de la historia, lo que nos
encontramos que ha habido una especie de contexto de lucha de poderes, ¿no? Si bien a partir de la década de los 90, el siglo XX, la expresión corporal, una corriente de psicomotricidad entró, digamos, a compartir espacios con el deporte, con la condición física y con una visión previa, anterior, de lo que sería una concepción higienista o gimnástica, bueno, pues también, digamos, por suerte ha entrado, digamos, tiene cabida en esta especie de lucha de poderes, que no debería ser así, ¿verdad? No debe ser una lucha de poderes, sino una interrelación, incluso un trabajo conjunto, como veremos que es una de las cosas que plantea la LOMLOE. También están las actividades en el medio natural, ¿no? Aquí, digamos, como corrientes de este ámbito, ¿no? Bien, con los profesionales, y lo vemos aquí en esta diapositiva, que tengo mucho cariño, estas diapositivas que son muy antiguas, pero, y además la fuente que utilizo en este caso de Hernández, me parece igualmente que puede tener sentido todavía verlo desde aquí, aunque ahora mismo los contenidos de alguna manera hayan tomado un segundo plano, un segundo lugar, pero aquí en este caso podemos ver cómo los profesionales, desde ese contexto de lucha de poderes, es verdad que a veces los profesionales son los que han alimentado, ¿no?, esta lucha de poderes de contenidos y se han decantado por aquellos ámbitos en los que se sentían más, no voy a decir cómodos, pero sí autoeficaces, o que desde su pensamiento y concepción de lo que es el cuerpo y el movimiento han entendido que era lo que había que hacer. Si bien ha sido desde ahí, es verdad que son los profesionales los que han empujado a esa integración, a entender que todas estas facetas o estos ámbitos de trabajo son importantes, tienen su lugar, pero que verdaderamente, y como vamos a ver en la LOMLOE, hay, digamos, una tendencia al trabajo desde una perspectiva mucho más competencial, entendiendo el trabajo desde el desarrollo de habilidades, no desde los contenidos en sí. Los contenidos al final son como el medio, ¿no? El coger un coche o un autobús o una bicicleta para ir a un lugar, pero lo importante es dónde queremos llegar, ¿no? Al final el medio de transporte es ese contenido, pero el objetivo, al final el propósito, debe ser competencial. Si bien nosotros hemos tenido mucha influencia, los profesionales, en tratar de integrar esto, al final no ha tenido tanta influencia político-administrativa en lo que son las normativas, y esto ha ido un poco lento. Aún así, la LOMLOE creo que da unos pasos, digamos, en positivo hacia esta integración, y si bien nos traen todos estos cambios positivos, veremos que también trae algunas, vamos a decir así, discrepancias o problemáticas a la hora de implantar esta normativa nueva que tenemos actualmente. Bueno, luego está la sociedad. ¿Qué nos demanda la sociedad? Bueno, pues aquí hay una clara perspectiva de que nos demanda que la educación física sea una prevención para la salud. Lo que pasa es que, ¿qué entendemos por salud? Ahí está la cuestión. Si hay una reconceptualización del propio término de salud, entendido como algo mucho más integral, en el que la salud social, la salud mental, emocional, la salud cognitiva son igual de importantes que la salud física desde la perspectiva de movimiento y de cuerpo, desde ahí, de alguna manera, con esa, digamos, educación de la sociedad hacia esa idea de salud mucho más global y de un cuerpo que no es una máquina a engrasar y a simplemente mejorar sus piezas, sino que se entienda el cuerpo y la persona de una manera mucho más holística. Aquí sí que nos demanda la sociedad que intervengamos desde ahí, ¿no? Poco a poco cambiando esa perspectiva de salud. También desde una perspectiva del ocio, también incluso desde una catarsis, como si la educación física fuera el lugar donde el alumnado tiene que compensar todo el tiempo sedentario y de inactividad física que ha tenido durante la jornada escolar. Es una perspectiva muy poco educativa en el fondo, ¿no? Es como si tuviéramos que compensar, ¿no?, esa deficiencia de movimiento en su jornada, y sirviera la educación física una especie de catarsis, ¿no? Y bueno, no me voy a extender porque se va un poco de nuestro tema, pero me parece muy interesante que os replanteéis, que penséis todo esto, desde dónde venimos. Y aquí en la actualidad, aunque lo pongo aquí en pequeñito, porque ahora lo veremos con la ley, ahora sí que hay una mirada más competencial, más entendiendo cuáles son las habilidades y las competencias que debemos desarrollar
para una educación física para la vida, para que sirva para la persona que es en el presente, ese niño, esa niña, ese joven, y también para esa persona que de adulto va a necesitar tener un bagaje de experiencias muy positivas y satisfactorias en todo lo que tenga que ver con la motricidad, porque la LOMLOE también rescata mucho este término, que al final es nuestro eje, ¿no? La motricidad, y desde la perspectiva que decíamos de salud integral, dando una importancia de una manera especial a la salud emocional y mental, como vamos a ver ahora con la normativa. También desde esa perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, esa Agenda 2030 que hemos dicho. Pero claro, aquí tenemos una problemática también, es que el desarrollo de la normativa estatal se ha hecho a través de los decretos o leyes autonómicas y esto ha generado cierta disparidad. En cuanto a la expresión corporal, esto es bastante complejo de explicar, pero quizás uno de los retrocesos desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, se ha encorsetado la expresión corporal también desde unas técnicas artísticas concretas o desde la perspectiva de lo que es el patrimonio de las técnicas artísticas, desde una perspectiva muy del folclore, indicando incluso en reales decretos específicos autonómicos qué folclore, qué danza de tradicional exactamente tienen que ver en cada curso. Y eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido porque no responde a una mirada competencial, sino responde a una mirada desde los contenidos que tratábamos de dejar atrás. Como vamos a ver ahora, desde los saberes básicos tenemos como contenidos, ¿no? Lo que antes llamábamos como contenidos, fijar ahora que tenemos vida activa y saludable, organización y gestión de la actividad física, resolución de problemas en situaciones motrices, también expresivos, situaciones motrices también expresivas, la autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices, manifestaciones de la cultura motriz, donde aquí la expresión corporal está de lleno, junto con otros ámbitos, y la interacción eficiente y sostenible en el entorno natural. Si se puede entender esto como contenidos, como vamos a ver ahora, en esto que os voy a lanzar de la LOMLOE 2020, mirar que es muy complejo, ¿vale? Vais a poder descargaros esto. No hay que aprendérselo, pero sí, es que la nueva normativa es muy compleja. Lo primero es, desde aquí arriba, entender que con esta ley hablamos de otro tipo de términos, hablamos de perfiles de salida, de descriptores, de competencias claves, pero hablamos de estos saberes básicos que los acabamos de decir para que os resultaran familiares. Pero al final, lo que se trata es que todo lo que hacemos tiene que tener una tendencia hacia un estilo de vida saludable, o sea, ese es nuestro rumbo. El conocimiento de la propia corporalidad, fijaros aquí la expresión corporal, cuánto tiene que decir. El disfrute de las manifestaciones culturales de carácter motor, sean deportivas o sean artísticas, expresivas, las actitudes ecosocialmente responsables y el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en resoluciones en situaciones motrices, sean del tipo que sean, incluidas las expresivas. Y fijar, con todo esto tenemos aquí un montón de retos, desafíos de cierta complejidad, criterios de evaluación, situaciones de aprendizaje, que es uno de los términos, digamos, nuevos que en la normativa estatal trata de sustituir, por llamarlo de alguna manera, lo que sería lo que llamábamos antes las unidades didácticas. Sin embargo, algunas normativas autonómicas vuelven a recoger la idea de unidades didácticas y dejan atrás este término de situaciones de aprendizaje propuesto por la normativa estatal. Por eso ese galimatías que hay con esta normativa. Es decir, ¿que ha habido muchos avances? Sí. ¿Que ha habido avances desde una perspectiva mucho más integradora de entender, digamos, la educación física desde el desarrollo de habilidades, que se valore la práctica de manifestaciones, que se tengan experiencias satisfactorias positivas, el que se desarrollen estilos de vida activo y hábitos saludables física, mental y socialmente, desde ir dando poco a poco autonomía al alumno según va recorriendo el sistema educativo? Sí, esto ha ocurrido en cuanto a normativa. ¿Cómo se implante? Creo que uno de los hándicaps es que la normativa se ha vuelto tan compleja que el propio profesorado está aún perdido y a veces cuesta, digamos, aterrizar todo esto. Pero creo que mirando, digamos, el vaso más lleno que vacío, bueno, podemos ver que realmente la expresión corporal sigue muy presente, que está muy al servicio de determinadas competencias específicas, que se relaciona específicamente con 4 de los 6 saberes de una manera especial y que guardan estrecha vinculación con los perfiles de salida, que es lo que se espera del alumno que sepa
y sea cuando salga de nuestro sistema educativo, ¿no? Si vemos aquí, aquí abajo, esta parte de la izquierda estaría primaria, y aquí en los criterios de evaluación y en estos saberes básicos volvemos a hablar de capacidades perceptivo-motrices, danzas, actividades rítmico-musicales, usos comunicativos, gestos y posturas. Se habla de salud integral, se habla de corporalidad, se habla también de proyectos motores individuales y colectivos, de manifestaciones artísticos expresivas de diversas culturas, incluidas las culturas urbanas y lo que sería el patrimonio actual y contemporáneo. Y esto es muy importante. Es decir, todo lo contemporáneo. Y lo contemporáneo, todo lo que, digamos, la danza y la expresión corporal de hoy es pura fusión. Y eso hay que entenderlo. Mirad, terminando ya el ciclo de primaria, se habla de reproducir y de crear, reproducir o crear composiciones con o sin música, comunicando ideas, emociones y desde una indagación creativa y estética. Aquí en segundo, o sea, en secundaria y en primero de bachillerato, pues de nuevo hablamos de esa participación activa en creación y representación de composiciones, ¿verdad? Se habla de técnicas de expresión corporal. Desde mi punto de vista se ha perdido mucho el trabajo desde la improvisación, que creo que es un medio, una estrategia magnífica para el desarrollo de las, al final, de esas habilidades que nosotros queremos desarrollar y para el desarrollo de otro tipo de ámbitos relacionados bien con el movimiento y la educación física o con, digamos, un trabajo interdisciplinar con otras materias, con otras asignaturas, con otros saberes. Bueno, pues aquí en secundaria seguimos trabajando desde esas composiciones, el trabajo de composiciones también, y desde la idea de difundir, de compartir con la comunidad lo que hacemos, el reconocer esos beneficios integrales de la salud, de las actividades físico-expresivas, esto es muy importante, y que tiene que ver al final con esa identidad, tiene que ver con la corporalidad, tiene que ver con la interrelación con las personas, con el conocimiento de uno mismo y de las posibilidades expresivas que tiene la persona. Y bueno, desde estos saberes básicos también, que de nuevo habla de lo mismo, actividades rítmicas, musicales, danzas, habla de salud, habla de habilidades motrices, habla de conciencia corporal, control tónico, equilibrio, coordinación, creatividad, en fin, todo esto que sin el currículum ya lo habíamos puesto sobre la mesa. Pero esta es la normativa. Con esto, digamos, a partir de aquí, a partir de la comprensión profunda de lo que implica este ámbito y cómo trabajarlo, es desde aquí nuestra pista de despegue para poder trabajar de una manera significativa, útil, lógica y satisfactoria la expresión corporal del alumnado dentro de lo que sería el contexto de la educación física.